Ok, estamos. Bien, entonces, desafortunadamente, como comentaba en la clase pasada, justo al final de la clase se cayó mi computadora y no pude grabar la clase. Entonces voy a tratar de resumir lo que, eh, lo que vimos en la clase anterior. Entonces, estamos viendo transfer radiativo y empezamos con la definición de intensidad específica. Perdón, tengo que compartir pantalla. Ok. Bien. Em, ¿Por qué no sé? Eso. Bien, entonces partimos con la definición de intensidad específica. Y la intensidad específica, entonces, es lo que vamos a usar para poder caracterizar la radiación electromagnética. Sea, Profe, no se está viendo la pantalla. ¿no? Se ve como su Google, su curso. ¿Qué pasa? Oh, ok. Eh, bien. ¿Ahora sí ven mi apunte y mi cuaderno? Sí, ahora sí. Ya, bueno, gracias. Ok, entonces como les estaba contando, la intensidad específica es lo que usamos para caracterizar la radiación. Y la manera de introducir la intensidad de radiación es mediante esta idea de que podemos medir la cantidad de energía que cruza un elemento de área en un intervalo de tiempo y considerando radiación que viaja en una cierta dirección K. ¿Ok? Entonces, el monito que hice muchas veces en la clase pasada es este. Tenemos entonces un elemento de área y tenemos fotones que viajan en alguna dirección K. Y entonces la idea es calcular el número de fotones que cruzan este elemento de área en un intervalo de tiempo del delta t para un cierto rango de frecuencia de los fotones y dentro de un cierto ángulo sólido, ¿no es cierto?, alrededor de esta dirección K. Entonces, esta ecuación 21 es la manera que tenemos de definir la intensidad específica. Hicimos la demostración de que la intensidad específica es constante a lo largo de un rayo. Eso significa entonces de que en ausencia de interacción con la materia, por muy lejos que estemos de la fuente, hay esta conservación de la intensidad específica a lo largo del rayo. O sea, el rayo es una línea recta, básicamente, que permite representar la dirección de propagación de estas ondas planas, que podemos considerar ondas planas siempre y cuando no hay un fenómeno de difracción o interacción a escalas en que lambda es a la escala del orden de lambda, ¿no es cierto? Eso fue lo que vimos en la aproximación de óptica geométrica. Entonces, la intensidad específica es constante a lo largo de un rayo. Luego introducimos los momentos de radiación, y el más simple es esta intensidad específica media, en la cual promediamos todos los fotones en todas las direcciones. Entonces, si tengo un punto X acá, por ejemplo, y quiero em, representar radiación, quiero medir la cantidad específica, la intensidad específica media,
Bueno, en ese punto X mido en todas las direcciones, en todos los K, los fotones que cruzan ese punto X, y hay unos que van en direcciones opuestas, ¿no es cierto? Entonces depende un poco de todo el detalle, pero al final promediamos en todas las direcciones usando esta integral, en que esta integral en d omega se debe entender como una integral en la dirección k. ¿Ok? Entonces d omega está centrado en torno a una dirección k. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en geometría plano paralela es usual introducir la coordenada esférica. Entonces, para la geometría plano paralela, imagínense las líneas horizontales del cuaderno, que podrían representar los planos de simetría de una atmósfera estelar o de la atmósfera terrestre. Si estamos estudiando, porque la atmósfera en general son mucho más angostas que el radio, entonces localmente se pueden representar como un eslabón nomás, como una geometría plano-planar paralela. ¿Okay? Entonces en este caso vamos a introducir un eje Z, y tenemos los ejes X e Y, y estos ejes X e Y entonces son los ejes de simetría. No cambia la estructura del medio hacia X o Y. Y la dirección K podría ser esta, con un ángulo θ y un ángulo φ. ¿Ok? La coordenada esférica. Entonces, cuando yo digo K, eso hay que entender un par θ φ. Y bueno, el ángulo sólido de omega en coordenada esférica es de seno θ de θ de φ. Entonces, en esta geometría plano paralela, ustedes ven que va a haber esta intensidad específica no puede depender de φ, porque estamos diciendo que X e Y son justamente el plano XY es un plano de simetría. Entonces yo saco la integral en φ afuera de esta integral en ángulo sólido, y solamente me queda la integral en θ, que escribimos con este mu, haciendo este cambio variable mu igual coseno θ. Entonces luego relacionamos a esa intensidad específica media con la densidad de energía. Y para hacerlo, introducimos entonces una densidad de energía que depende de la dirección. Acá puse una densidad de energía que justamente depende de la dirección K, y representa, si quieren, la cantidad de fotones. A ver, voy a agregar una página más. Ok. Entonces, la idea entonces es que tenemos, imagínense un elemento de volumen, un volumen cualquiera, ok, entonces sería un dB si quieren, y adentro de este elemento de volumen hay fotones, claro, todos viajan a la velocidad de la luz, y acá estoy tomando en cuenta solamente aquellos fotones que viajan en una dirección dada. No estoy contando los otros. Profe, Diga. ¿está dibujando algo? Sí. No se ve, por lo menos yo no lo veo. No se vio en ningún momento. O sea, desde que creo que pasó la nueva página, creo que no se ve. Ya. Porque lo otro sí se ve. Gracias por avisarme. Ok, voy a compartir de nuevo. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, gracias. Entonces, imagínense este elemento de volumen dB, y estamos contando solamente los fotones que viajan en una cierta dirección. ¿Okay? Entonces, la idea es que estos fotones van a representar una densidad de energía que viaja en esa dirección K. Entonces, la cantidad de energía que cruza un elemento de área la podemos escribir como la ecuación 24, en que usé el argumento que repetí varias veces, que es importante comprender, no solamente para este curso, pero en general, en muchas aplicaciones en física, que el flujo del número de partículas va como
tocada en una parte, el flujo va como en la densidad del número de partículas multiplicado por V. Y si yo lo pongo acá como un flujo de energía, le voy a multiplicar por una cantidad de energía por partícula. ¿Ok? Y bueno, eso es justamente lo que estamos haciendo acá. Al final, este U nu en dirección K es este mismo epsilon multiplicado por la densidad de fotones que viajan en esa dirección K. Que epsilon es H nu al fin y al cabo. Y eso se parece muchísimo a la definición de la intensidad específica, la ecuación 21, que es esta de acá. Ahí ven la ecuación 21. Aquí tenemos la ecuación 24. Entonces, identifico el mismo intervalo de energía y tengo la relación de que la intensidad específica al final es lo mismo que esta densidad de energía en que contamos solamente los fotones que viajan en una cierta dirección K. Entonces, para tener la densidad de energía total, integramos en todas las direcciones, y eso naturalmente nos lleva a concluir que la densidad de energía está relacionada con la intensidad específica media. Luego, hablamos del flujo. Entonces, el flujo neto de radiación en un punto X depende de una dirección. O sea, acá hay que, cuando hablamos de flujo, tenemos que decir en qué dirección. Es decir, yo cuando tenía un punto X, acá está mi punto X, ¿ok? Yo acá puedo hablar de el campo de intensidad específica. Entonces tengo INU. INU de K en X, ¿ok? Y acá, bueno, vimos cómo introducíamos el JNU en X, ese ya no depende de la dirección. Y esto de acá vimos que era lo mismo, es equivalente a la densidad de energía, módulo de unas constantes proporcionales. Y en este punto, además, podemos ahora definir un flujo. Es decir, para definir el flujo tenemos que introducir una dirección n, que sería la normal al área, dA. ¿Ok? Entonces, ahí en la clase pasada expliqué que el flujo entonces lo definimos como la integral en todos los ángulos sólidos ponderado por este coseno teta. ¿Ok? Que bueno, deriva de la manera más simple de verlo, es a través de la expresión original para la densidad de energía, es decir, en la definición de la intensidad específica, que era INU por K punto N dA, okay, esto de acá es el dA, vector, por d omega d nu dt. Ok, entonces yo para hablar del flujo, lo que voy a hacer es decir, el Fnu va a ser entonces la cantidad de energía que cruzó el elemento de área en esa dirección n, dividido por el intervalo de tiempo y el intervalo de área. Ok, entonces la potencia que cruza el elemento de área. Y eso va a ser entonces INU por K.n de omega. Ok, entonces esto de acá efectivamente es un intervalo también, es un D. Entonces, Profe, diga, si un DF sub nu no debería estar partido también por el de nu. claro, me quedé solamente con la densidad en frecuencia. Porque hay una cosa que todavía no logro hacer en Zoom, es poner la galería completa. Solamente tengo un pedacito del curso acá. Consultaba Vicente, ¿cierto? Sí, El, esto es la cantidad de energía total, lo que tengo, esto de aquí es la cantidad de energía total que cruza ese elemento de área. Yo ahora, para poder tener esa cantidad de energía total, tuve que multiplicar por un dnu. Pero este flujo tiene un subíndice nu para dar cuenta que es una densidad espectral. Es decir, de que yo para tener el flujo en watt por metro cuadrado, necesito multiplicar por un intervalo en frecuencia. claro, entonces ese D nu debería estar dividiendo el D también. Bueno, Eh,
Sí, tiene razón. Esto sería... ya O sea, a entiendo. la derecha, a la derecha. Sí, sí. Sí, sí. Exacto, tiene toda la razón. Mucho más claro así. Efectivamente, ahí entonces al dividirlo queda claro que es una densidad. Muchas gracias, Vicente. Entonces, este K.N es justamente el ángulo que forman la dirección de propagación de los fotones alrededor de K con N. O sea, este ángulo es teta, y entonces este K.N nos da el coseno teta, no el ángulo, sino el coseno teta. Y bueno, sumamos para tener el flujo total, sumamos todos los elementos de flujo, que es lo que tenemos en la ecuación 28. De repente, escribir de nuevo. Antes de que se me caiga el compartir, voy a escribirlo acá abajito. Entonces el flujo total va a ser F nu, es la suma de todos esos elementos de flujo, y va a ser entonces I nu coseno teta de omega. Entonces recordar que el flujo tiene una direccionalidad, depende de la dirección en la cual estamos considerando el flujo. Siguen viendo mi cuaderno, ¿cierto? Porque acabo de cambiar, ¿sí? Siguen, ok. Ok, bueno. Entonces, ya tenemos el flujo y lo último que alcanzamos a ver era esa presión de radiación. Entonces, la presión de radiación es la misma idea que el flujo, pero en vez de estar contando el número de fotones, o sea, me acuerdo que partimos hablando del... Esto de acá, entonces, NV punto dA era el número de fotones que cruzaban ese intervalo de área, y entonces el flujo finalmente es NV punto la normal, sería el flujo por unidad de área si dividido por el dA, ¿cierto? Entonces ahora lo que acabamos de hacer es multiplicar por la energía, correcto, sí. Multiplicamos por la energía y eso nos da el flujo de energía, ¿ok? Pero la siguiente etapa es decir, es considerar el flujo de momentum, en que entonces consideramos el mismo flujo de partículas que cruza ese elemento de área, pero queremos ver cuánto momentum llevan en dirección a la normal, justamente proyectado a la normal. Entonces, por ejemplo, si acaso esto de acá fuese n paralelo al eje x, entonces el flujo de momentum sería nvx por px. ¿Ok? Entonces acá tenemos un coseno teta que proyecta la velocidad, que sería c en este caso, y hay otro coseno teta que también proyecta el momentum. Bueno, dos coseno teta, entonces un coseno teta cuadrado. ¿Ok? Y es por eso que en la expresión para la presión de radiación aparece este coseno teta cuadrado. El momentum impartido, entonces, depende un poco de cómo son absorbidos los fotones. Si no hay ninguna absorción, si yo tengo un punto en el universo que no está interactuando con la radiación, no va a haber ninguna presión sobre ese punto, solamente hay una presión si acaso yo tengo un absorbente o algo que hace reflejar los fotones, alguna cosa que interactúe con los fotones. Entonces, acá me puse en dos casos, un caso extremo de que se absorben todos los fotones y otro en que reflejan los fotones. En ambos casos se llega a la expresión para la presión de radiación está dada entonces por el momento 2 del campo de intensidad específica, el mu al cuadrado. Entonces, estos conceptos de presión de radiación, flujo, etcétera, son difíciles, y este es el más difícil de todo. Cuando lo necesitemos voy a tratar de repetir un poco esto para que no queden demasiado colgados, pero por ahora vamos a seguir avanzando, sabiendo que existen entonces estos momentos del campo de intensidad que nos permiten describir la densidad de energía o la intensidad específica media, y el flujo de radiación, el flujo de energía radiativa, y la presión de radiación. Profe, Ahora, ¿sí? Diga. en esta ecuación se asume de que todos los fotones llegan con el mismo momentum, o eso pasa en la vida real también, que llegan todos con el mismo momentum.
Me alcancé a cachar quién me consultaba. Yo. Sebastián. Esto de acá es la herramienta que usamos totalmente legal, o sea, es como, no hay ninguna aproximación, es lo que usamos efectivamente profesionalmente para describir el campo de radiación en astronomía. ¿Ok? En la naturaleza, los fotones tienen una energía que está dada por su frecuencia, y el momentum asociado al fotón, P, es igual a h partido por lambda, que es igual a la energía del fotón dividido por la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces, efectivamente, todos los fotones que tienen la misma frecuencia van a tener el mismo momentum. ¿Ok? Ya, entonces ahora quiero hacer un ejemplo. Vamos a hacer el siguiente problema. Ok, tenemos entonces una esfera que tiene un brillo uniforme. Tenemos entonces esta esfera que tiene un brillo uniforme B. Significa que cualquier fotón, dibujemos el fotón en rojo, cualquier fotón que salga, no tengo bien regulada la Wacom en este computador aún, entonces por eso me cuesta un poco. Cualquier fotón que emerge de la esfera, o cualquier rayo, quería decir, que emerge de la esfera, va a tener la misma intensidad específica, I nu igual B. ¿Okay? Que podría ser uno normal o uno tangencial. Todos tienen la misma, todos los rayos que cortan la esfera tienen la misma intensidad específica. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuál es el flujo en un punto X que está a una distancia R del centro de la esfera? Entonces, esto... Ok, entonces esto de acá está a una distancia R, y la esfera tiene un radio R mayúsculo. Entonces, queremos saber el flujo a esa distancia R, pero yo les dije, hay que darle una direccionalidad al flujo. Entonces sería el flujo en dirección R. ¿Ok? Entonces queremos saber cuál es el flujo en R en dirección R. Bien, entonces en ese caso nos paramos en el punto X, ¿ok? Y escribimos la expresión para el flujo. F nu va a ser entonces la integral en d omega, en todas las direcciones, de el coseno de teta por I nu. Y este coseno de teta lo vamos a escribir entonces en coordenada esférica. Así lo voy a volver a dibujar acá. Este de acá es... Esto va a ser, voy a poner el eje Z paralelo a lo que era mi R tongo, ¿ok? Y tengo acá mi punto X, esto va a ser teta. Esto acá es X, acá. Y esto entonces es la dirección K. Ok, entonces ustedes se imaginan que como estamos en un punto, en una dirección radial, hay simetría en azimut, por lo tanto, F nu lo puedo escribir como la integral de 0 a 2pi en d phi, por la integral de seno teta de teta, de 0, porque partimos de 0, hasta pi, a priori, por el campo de intensidad específica. Entonces, me faltó acá el coseno teta. Entonces, volviendo a mi dibujo, aquí voy a tratar de usar otro color, gris. Entonces, en este dibujo, por ejemplo, ¿qué pasa con esta dirección? Esta dirección de acá tiene un ángulo θ
que si se fijan, en este rayo nunca va a cruzar la esfera. Entonces, este teta corresponde a una intensidad específica nula. Y los únicos rayos que van a tener una intensidad específica no nula son los que alcanzan a cruzar la esfera. Entonces hay un teta crítico, si quieren, que sería este de acá, que corresponde justo al punto en el cual hay en que la línea del rayo cruza tangencialmente la esfera. Si está dentro, siempre voy a cruzar la esfera, siempre va a tener una intensidad específica distinta de cero. Y ese teta c, justamente, tiene una propiedad bien buena, que el seno de teta c simplemente es el radio partido por r. Acá ustedes lo ven, el lado opuesto del triángulo, a ver, el radio opuesto del triángulo es r, y la hipotenusa es r minúscula. No, miento, la hipotenusa, sí, correcto, eso, la hipotenusa es la r minúscula, que es la parte de arriba, y acá está la proyección. Quizá el dibujo no está muy claro, pero este es un problema canónico y probablemente está resuelto en varios libros. Entonces, esta integral de 0 a pi, en realidad, la podemos escribir de esta otra manera. Vamos a escribir acá inu igual a 2pi, la integral en phi, por la integral de 0 a este teta crítico, del seno de teta, coseno teta, por b. Entonces acá la intensidad específica es b adentro de ese teta crítico y es 0 afuera. Ok. Entonces ahora el b es constante, sale afuera la integral, tenemos 2pi b, y hacemos un cambio de variable con el mu famoso ese. Entonces tengo la integral, ponemos mu igual coseno teta. Entonces cuando teta es 0, mu es 1. Y cuando teta es teta c, bueno, mu es el coseno de teta c. El seno teta de teta es menos de coseno teta por coseno teta. ¿Ok? Entonces, finalmente llegamos a que inu es 2pi b con un signo menos, por la integral de mu, de mu, desde 1 hasta el mu crítico. Y eso entonces lo integramos, es un medio mu cuadrado entre mu c, entonces vamos a sacar el factor 2, nos queda un menos pi b, el factor de el mu cuadrado sería entonces mu c cuadrado menos 1. ¿Ok? Y el mu c cuadrado justamente es el coseno de teta c. Se me perdió el mouse. Acá donde estoy. Ahí estoy. Entonces el mu c justamente era el coseno de teta c. Y entonces vemos que el flujo en R va a ser entonces pi por b por 1 menos coseno teta c cuadrado. Y eso justamente es el seno de teta c. Y eso básicamente es pi por b por r cuadrado partido por r cuadrado. Entonces hay algo bien simple al cual hemos llegado acá. Tengo que agregar una página más. Entonces tenemos que f nu es b multiplicado por, bueno, es lo que acabo de escribir, disculpen, lo vuelvo a escribir para terminar. Y vemos entonces que el flujo es como 1 partido por r cuadrado. Es la ley del que el flujo de una estrella o de una fuente puntual va como 1 partido por r cuadrado. También se puede recuperar lo mismo por la conservación de la energía, diciendo de que, por ejemplo, si yo dibujo una esfera centrada en una fuente puntual, esa esfera tiene un radio R, ¿ok? Entonces la luminosidad de la estrella
tiene que ser igual a 4pi r cuadrado por el flujo en R. ¿Okay? Es decir, de que toda la potencia que cruza una esfera de radio R tiene que ser igual a la potencia que emite el centro, por conservación de la energía. Y entonces, como esto es una constante, aquí recuperamos que el flujo en R es proporcional a 1 partido por R cuadrado. Este R en realidad es R chico. Acá tomando una fuente puntual en el origen nomás, con una cierta luminosidad. Esta luminosidad se mide en watts. ¿Okay? Hay un punto acá interesante de notar, es que el flujo entonces en la superficie de esta esfera homogénea, que es una estrella obviamente estamos considerando, si usted lo ponen en la superficie, tengo r cuadrado partido por r cuadrado, y eso es pi por b. O sea, el flujo en la superficie del Sol sería pi por la intensidad específica media en la superficie del Sol. Bueno, esto entonces era el ejemplo. Y ahora quiero seguir con transferencia radiativa. Entonces, lo que queremos hacer ahora, ya sabemos cómo describir la intensidad específica, y lo que queremos hacer es describir cómo interactúa con la materia, y cómo cambia la intensidad específica al interactuar con la materia. Entonces, para eso, tenemos que ver, bueno, qué pasa cuando yo tengo un campo y voy a tomar su diferencial. O sea, este de acá es un D que depende de I, de K, y quizás podría llegar a depender del tiempo. ¿Okay? Entonces, ustedes hicieron un poco de cálculo en varias variables, y expandimos este diferencial entonces de la siguiente manera. Sabemos que entonces eso va a ser di nu a dt por un dt, ¿ok? Más o sea, más la variación en función de la posición, ¿ok? Que sería entonces di nu a dx por dx, más di nu a di por di, más di nu a dz por dz. Y bueno, si yo les digo que quiero ver cómo varía a lo largo de la dirección k, entonces yo tengo esa dirección espacial k, esto entonces va a corresponder a un dx con un di, y potencialmente un dz que saldría de mi cuaderno. ¿Okay? El dz sería la tercera dimensión. ¿Okay? Entonces, si quiero saber cómo varía en esa dirección, tengo que tomar la predicción del gradiente justamente en dirección en la cual estoy variando. Es decir, de que lo que quiero hacer es lo siguiente, es INU en X más un K, a ver cómo lo podríamos poner, un K unitario por ds, menos INU en X. Y eso es mi D INU. ¿Ok? Entonces, en este caso, no son de X de Y cualquiera, sino que justamente es solamente la dirección en la cual estamos variando, y por eso entonces aparece en la ecuación 35 ese producto punto K punto el gradiente. El gradiente sería, a ver, déjenme escribir un punto intermedio, para dejar esto más limpio. dt por dt. Más, entonces sería el gradiente de I, punto, este vector dx, dy, dz, que como lo acabo de dibujar, estamos representando como un k punto ds. Entonces, eso es lo que tengo representado aquí. En esta versión, sabemos que los fotones viajan a la velocidad de la luz, entonces divido
esta relación. Ok. Divido esta relación por dt. Identifico entonces C igual a ds partido por dt. Y me queda entonces que este di nu, ya, la derivada derecha en términos en función del tiempo, va a ser entonces d nu a dt más, claro, el gradiente de nu punto k. Y bueno, lo podría haber escrito dividiendo por c, ahí me faltó el factor c acá, podría ponerlo aquí en b y el c acá, que es lo que tengo escrito en la ecuación 35. Entonces esto va a cambiar a lo largo de un rayo en función de las fuentes y de los sumideros, es decir, de que si hay fuentes de radiación podría aumentar esa intensidad específica, y si hay cosas que absorben, lo van a disminuir. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, en este curso, es considerar el caso estacionario, es decir, de que la intensidad específica no cambia rápidamente en el tiempo, y vamos a despreciar esta derivada parcial, y nos vamos a quedar entonces solamente con las variaciones de la intensidad específica espaciales, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos llegar a hacer cambiar esta intensidad específica entre estos dos puntos? Tenemos un punto X y un punto X más un intervalo espacial ds. Acá podría, por ejemplo, haber absorbentes, ¿no es cierto? Partículas que apantallan la radiación y absorben fotones. También podrían haber fuentes de emisión. Estos mismos absorbentes quizás podrían emitir radiación y aumentar la radiación en dirección ds. O también podrían reflejar la radiación. La radiación podría pasar en X y después verse reflejada. O también radiación podría chocar con el absorbente y reflejarse en la dirección de propagación. Son estos tres mecanismos básicos: absorción, emisión y reflexión, que también vamos a llamar scattering, por la palabra en inglés que se usa harto. Entonces, vamos a partir por la emisión. Y esto es bien sencillo. Para comprender la manera en que vamos a tratar la emisión, entonces imaginemos cuánta radiación emite un elemento de volumen. Entonces tenemos la ecuación 36 acá a la izquierda. Un elemento de volumen emite un intervalo de energía dE en función de su coeficiente de emisión Jnu. Entonces ese Jnu, si lo multiplico por el intervalo de frecuencia, por el elemento de volumen y todo, me va a dar la cantidad de energía que emite ese elemento de volumen. Entonces Jnu sería el coeficiente de emisión en una cierta dirección K. Podría no ser isotrópico, podría no ser igual en todas las direcciones. ¿Ok? Y a su vez podemos escribir ese mismo elemento de energía en función de la expresión para la intensidad específica, que emerge de ese volumen. Entonces, como es un volumen infinitesimal, lo escribí acá con un intervalo, un diferencial de intensidad específica. Y la idea entonces es que, bueno, vamos a dibujar acá este intervalo, este elemento de volumen. Ok, entonces, este es mi elemento de volumen. Y como tengo el dibujo de mis transparencias, estoy discretizando una cierta dirección de propagación S. ¿Okay? Y entonces voy a medir la cantidad de intensidad específica que cruza un elemento de área dA, que es el mismo que el de la cara del elemento volumen. Entonces, esto de acá entonces es dA, que sería, si quieren, el dx por dy.
en que, si este S es paralelo a Z. Entonces, este es mi elemento de volumen dV, es igual a un ds por, a lo largo de la dirección del rayo, por la base, ¿ok? Y entonces la intensidad específica acá va a ser dE es igual a ese intervalo de ese diferencial de intensidad específica que emite ese diferencial de volumen en dirección S, ¿ok? Entonces K va a ser S, S, punto, la normal al área, bueno, es, pongámoslo así, y esto de acá va a ser un 1 simplemente, ¿ok? Por el de omega, que es por un de omega, ¿ok? Que es justamente el que subtiende esta área de A. ¿Me falta algo? Sí, el intervalo de tiempo de t y de frecuencia. Ahora, por otro lado, este mismo de lo puedo escribir en términos del coeficiente de emisión, J nu, que va a ser entonces un d nu, un dt también, y el dv es dA por ds. ¿Ok? Y por un intervalo de ángulo sólido. Yo voy a elegir que justamente voy a tomar en cuenta toda la irradiación que emite ese elemento de volumen, este elemento de volumen, y que viaja en dirección de A. O sea que va a cruzar de A. Por lo tanto, en esta segunda expresión para DE también tomo el mismo de omega. Y entonces, igualando los dos elementos de energía, llego entonces a la ecuación 38, con d nu igual a j nu ds. Esa sería la manera en que va a aumentar la intensidad específica debido al coeficiente de a emisión adentro de ese elemento de volumen. De la misma manera, podemos hablar de absorción, de cuánta radiación es eliminada del rayo, y para eso vamos a bueno, introducir un coeficiente de absorción en base a la siguiente idea. Decimos que tenemos este intervalo de largo, sabíamos. Este es mi rayo, S. Y ahí tengo ese intervalo lineal, ds. ¿Ok? Adentro de este intervalo hay blancos que apantallan la radiación, que la absorben, ¿no es cierto? Entonces, INU en S más DS va a ser menor a INU en S, porque esta vez algunos fotones van a ser absorbidos por el medio. ¿Ok? ¿Cuántos fotones son absorbidos por el medio? Bueno, a priori sabemos que mientras más fotones yo lanzo al medio, mientras más fotones llegan sobre estos blancos, más posibilidades van a tener los blancos de absorber fotones. Por lo tanto, la cantidad de fotones absorbidos es proporcional a cuántos lanzo. Si yo les digo que un fotón tiene bueno, una cierta probabilidad P de ser absorbido en ese intervalo ds, el número de fotones absorbidos va a ser n por p, si yo lanzo n fotones, ¿no es cierto? Entonces va a ser proporcional al número de fotones que yo lanzo, y por lo tanto esperamos que la disminución en la intensidad específica, sea proporcional, lo voy a poner con un proporcional, así grandote, a cuánta intensidad, cuántos fotones inciden, y también va a ser proporcional a qué tan largo es el intervalo lineal. Mientras más largo, más posibilidades voy a tener de absorber. Y el coeficiente de proporcionalidad va a ser este coeficiente de absorción alfa. Le ponemos un signo menos para indicar que es disminución. ¿Okay? Entonces, por otro lado, vamos a tratar de expresar este coeficiente
Esto acá es para explicar entonces que con argumentos físicos básicos esperamos que la absorción sea descrita por una expresión de esta forma, en que esto de acá es el coeficiente de absorción. Para poder relacionar este coeficiente de absorción con las propiedades del medio, estimamos cuántas energías son absorbidas por los blancos. Entonces, para hacerlo tenemos que imaginar de que tenemos que calcular la cantidad de energía que cruzan el área que representa los blancos. Entonces, área total, el dA total, delta A, subtendida por los blancos, es entonces el número de blancos que tengo, que va a ser n por el elemento de volumen dB, en ese elemento, o sea, dB tendría entonces, tendría largo ds, ¿ok? Por el área efectiva de cada uno de ellos, y esa área efectiva es lo que vamos a llamar la sección eficaz. Y vamos a suponer de que no se apantallen, que el medio es suficientemente enrarecido como para que no se lleguen a apantallar unos a otros. Es decir, de que no se hacen sombra. Ok, entonces el área total subtendida sería esta cantidad de acá. Entonces acá sería entonces el dn, el número total de blancos en ese intervalo ds, multiplicado por el área de cada uno de ellos. Y todo esto de acá entonces es mi delta A. Entonces la cantidad de energía que cruza esa área delta A va a ser INU por delta A, y tengo que darle una cierta dirección de propagación de omega y un cierto intervalo de tiempo. ¿Ok? Bueno, pero... ¿Sí, Vicente, diga? Que si dice el área, la cantidad de energía que cruza y está recién diciendo que son como el área efectiva de choque, por decir, entre los fotones y las partículas que están absorbiendo, no estaría cruzando, ¿o sí? Claro, en este caso, efectivamente, Vicente, estamos diciendo, ¿quién preguntó? ¿Vicente o Sebastián? Sí, ya. Ah, ya, Vicente. Em, em, sí, pues en este caso estamos representando la energía que no pasó porque se quedó absorbida por los blancos. Entonces quiero volver a escribir la misma expresión que describimos para la energía que cruza un elemento de área delta A, pero esta vez en que delta A, el área es el área de muchos blancos, que si quieren, desde el punto de vista de la radiación, el área delta A se vería así. Serían blancos, y acá la dirección de propagación va, es decir, va adentro del cuaderno. ¿Ok? Y cada uno de estos de acá tiene sección sigma nu. Entonces, esa área total sería ese mismo sigma nu multiplicado por el número de blancos que tengo. Y ese número de blancos es n por el elemento de volumen. No sé si respondí a la consulta, Vicente. ¿Sí? Sí, o sea, es que lo que me refería es que ahí van a estar chocando contra esa área, pues no es como que la luz pase por esa área. Es al revés. En este caso, exactamente es lo opuesto. Pero el mismo razonamiento. Entonces, como tiene razón, esto de acá es una disminución, tengo que ponerle un menos. ¿No es cierto? Para dar cuenta de que son removidos de la radiación. ¿Ok? Entonces, escribamos esa expresión. Así, tenemos entonces que el dE es menos I nu, la intensidad específica, por n sigma nu, por elemento de volumen, por d omega, por dt. Ya. Y me falta, ¿por qué tengo un
ds en esa expresión 40. Creo que la ecuación 40 está mala, no debería haber un ds ahí. Entonces, después lo corrijo. Lo que tengo en el cuaderno creo que tiene sentido, en cambio. Entonces, por otro lado, usamos la definición de intensidad específica, en que esa misma cantidad de energía la podemos siempre escribir como el d nu por la cantidad de energía que cruza. Entonces, este sería mi elemento de volumen, sería ds, todo esto de acá sería el dv, y lo que tengo aquí, la cara, es este dA. ¿Okay? Entonces, acá tengo d nu por dA por el d omega d nu dt. Y entonces, igualando estas dos expresiones, concluyo que la variación de intensidad específica de INU va a ser menos INU n sigma por ds. Entonces reconocemos la expresión que les mostré con argumentos básicos, y tenemos entonces una expresión para el coeficiente de absorción alfa nu, que es la densidad de absorbente multiplicado por la sección de cada uno de ellos. Entonces, ya llegamos al término de la hora. Solamente escribirle entonces, explicar, para resumir hoy día, que vimos cómo cambiaba la intensidad específica cuando había emisión y también cuando había absorción. Ahora tenemos que introducir cómo cambia cuando hay reflexión, que es la parte más peluda. Pero esos son los conceptos más difíciles que vamos a ver, yo creo. Y voy a repetir estos conceptos el próximo martes, de todas maneras, en un resumen de la clase de hoy. Entonces, si no hay preguntas, voy a dejar la clase hasta acá. O quizá hay consultas. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, al próximo martes, espero haber podido regular un poco mejor este nuevo computador, y les pido disculpas por el atraso al principio de la clase. Pero ahí, el próximo martes voy a tener bien regulada la Wacom y va a estar mejor. Muchas gracias por su atención y paciencia. Chao. Chao, profe, gracias. No, profe, gracias. Profe, Bien, gracias. profe. Chao, gracias.